Los países bálticos deben adaptar su respuesta a las incursiones de drones. Así lo ha advertido el ministro de Defensa lituano Robertas Kaunas. En Lituania y Letonia este miércoles emitió una alarma por actividad de drones cerca de la frontera con Bielorrusia, que provocó el cierre del aeropuerto de Vilna y la advertencia a la población de que se pusiera a cubierto. En las últimas 3 semanas la región ha registrado al menos media docena de incidentes similares. Lituania está reforzando su defensa aérea. We're investing a lot in our air defense capabilities. New radars are coming. Part of them are already in Lithuania. Interceptor drones. Air defense experts from Ukraine arriving to Lithuania to help us enhance our air defense capabilities. Kaunas asegura que Lituania necesita invertir el 5,38% de su Producto Interior Bruto en defensa, la cifra más alta de todos los países de la OTAN. La advertencia de amenaza aérea emitida el miércoles afectó a más de 250.000 residentes de Lituania y Letonia. En Vilna, los funcionarios gubernamentales acudieron a los refugios mientras los cazas de la OTAN se apresuraban a investigar los objetos voladores detectados por el radar. El Reino Unido ha provocado alarma en las capitales europeas esta semana al publicar una licencia indefinida que permitiría la importación de gasóleo y combustible para aviones elaborado a partir de crudo ruso en terceros países como Turquía y la India, donde el petróleo se compra a precios reducidos. Mientras los portavoces de la Unión Europea aseguran que se mantendrán firmes en su estrategia para asfixiar la economía de guerra de Rusia, Reino Unido achaca a la licencia un error de comunicación, asegurando a sus aliados que sus últimas decisiones no suponen un levantamiento de las sanciones. Sin embargo, la nación británica también ha lanzado una segunda licencia que permite la prestación de contratos de servicios a corto plazo con los proyectos rusos Sakhalin 2 y Yamal LNG hasta enero de 2027. Los hechos han cogido por sorpresa a la Comisión Europea, que se ha abstenido de comentar la medida de sus aliados, pero ha subrayado su compromiso continuo con la prohibición de la energía rusa. We remain committed to our sanctions on imports of Russian oil and gas, and we need to reiterate the call for Russians not to be benefiting from the ongoing conflict in the Middle East. It's too ironic. El gobierno laborista de Keir Starmer insiste en su tesis sobre un malentendido acerca de sus acuerdos energéticos y asegura que continúa promulgando las sanciones. What we announced yesterday was a strong new package of new sanctions, going well beyond existing sanctions. So it's a new package. This includes new bans on maritime services on LNG and new bans on refined oil products from Russia. We also issued 2 targeted short-term licenses to phase the new sanctions in and to protect UK consumers. Ucrania se ha puesto en contacto con sus homólogos británicos para cuestionarles por esta nueva medida que, de continuar adelante, generará ingresos adicionales para las arcas del Kremlin. La noticia procedente de Londres llega casualmente justo un día después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmase que Washington prorrogará por tercera vez este año su exención sobre el petróleo ruso en el mar. Varsovia prohíbe la venta nocturna de bebidas alcohólicas a partir del próximo 1 de junio. La medida busca combatir la embriaguez para mayor seguridad en la ciudad. Tiendas, kioscos y gasolineras tendrán prohibido vender alcohol entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La prohibición no se aplicará a bares y restaurantes ni a la zona libre de impuestos del aeropuerto Chopin. No zmieniłoby, bo większy byłby spokój. Nieważne, która jest godzina. Po prostu. Będzie prohibicja jakby dla trzeźwej. Mi się nie podoba taki pomysł. Ogólnie prohibicja stanowczo nie. Kiedyś alkohol sprzedawali od 13 do 22 i wszyscy byli szczęśliwi. Uważam, że jest to bardzo dobrym pomysłem. Myślę, że będzie bezpiecznie. Akurat z moim mężem często jesteśmy w Szwecji, więc tam to się dobrze sprawdza i myślę, że to jest dobra godzina, żeby skończyć po prostu sprzedaż. W wypadku prohibicji zawsze tworzy się jakiś czarny rynek. Prawda, babcia sprzedaje, prawda, z torby, prawda, czy przez okno i tak było, prawda, przez wieki. Ale jestem bardzo za prohibicją, bo to na pewno picie ograniczy i na pewno będzie mniej incydentów, awantur. La ley hará también una excepción para los bulevares del río Vístula.
Spędziłam tam sama sporo czasu ze znajomymi, już może teraz nie tak dużo, ale myślę, że powinny być przestrzenie, gdzie też młodzi ludzie mogą sobie usiąść spokojnie. To, że ja nie piję, to nie znaczy, że ktoś ma nie pić. Tylko mówię, wszystko się robi z umiarem i żeby to miało ręce i nogi. Butelki się wyrzuca do śmietnika, ewentualnie oddaje gdzieś do skupu, a nie tłucze na środku bulwaru, gdzie nie można ani później usiąść, ani stanąć. La policía de Varsovia ha confirmado el descenso del número de intervenciones en los distritos incluidos en el proyecto piloto. Los locales que incumplan la prohibición se enfrentan a multas y a la retirada de la licencia para vender alcohol. Atenas acoge una gran exposición dedicada a la extraordinaria artista Tilda Swinton, cuya inolvidable presencia en la gran pantalla ha cautivado al público durante décadas. En la exposición ongoing, la dama británica reúne trajes, objetos personales, fotografías y fragmentos de películas relacionados con las colaboraciones creativas y las amistades que ha forjado a lo largo de los últimos 40 años con 8 figuras influyentes del cine y la moda, entre las que se encuentran Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino o Jim Jarmusch. What seems to happen is you're a young, emerging artist, you've had your first album, your first collection, your first film, your first book. You got there out of a web of friendship, a web of your family, a web of your university, your art school, your college, whatever. And then you're encouraged, sometimes subtly, sometimes not so subtly, by the record label or the gallerist or the film studio to just go solo, to just separate yourself. It's important for you to brand yourself as a commodity. And so I thought, my show at I. This is what I could maybe offer as some way of being useful. A portrait of a different way of working, which happens to be accurate to my story. La aclamada actriz comparte con los visitantes los momentos decisivos y las colaboraciones que han moldeado su trayectoria artística, desde sus primeros trabajos con Jarman hasta sus proyectos más recientes con Almodóvar. Swinton destaca constantemente la naturaleza colectiva de la creación artística, invitando al público a ver el arte como un diálogo continuo entre artistas. Derek Jarman always used to say, prepare to go to the set as if you're going to a party. And that was really how it was. And as we all know, a good party is a party, you don't want the host to be completely responsible for the energy in the room. You don't want a bunch of guests who stand around waiting for the host to tell them how to have a good time. A good party is shared, the energy is shared with everybody. Somebody puts on the music, somebody pours the drinks, somebody brings the food. La exposición es una colaboración entre el Onassis Stegi y el Eiffel Museum de Ámsterdam, donde se presentó por primera vez. ¿Cómo afectarían a Europa los aranceles iraníes sobre cables submarinos en Hormuz? Irán plantea cobrar por los cables submarinos de Internet en el estrecho de Hormuz. Al menos 6 cables submarinos cruzan el estrecho. 4 de ellos son propiedad o están gestionados por empresas europeas. 2 importantes sistemas de cables conectan directamente Asia con Europa, llegando a lugares como Creta y Sicilia. Algunos expertos sostienen que el impacto general de los aranceles sería limitado, señalando que el ancho de banda que pasa por Hormuz representa menos del 1% del tráfico internacional de Internet a nivel mundial. Otros, sin embargo, advierten de que si Irán aplicara tales tasas, las consecuencias podrían ir más allá de las telecomunicaciones, perturbando el comercio mundial, el derecho marítimo o agravando las tensiones geopolíticas. Para Europa, la medida podría aumentar los costes y hacer más vulnerable la economía digital de la región en un momento en el que la UE prioriza la resiliencia tecnológica y la autonomía estratégica. Países como Egipto ya cobran por el acceso a los cables, obteniendo unos 1.500 millones de euros de beneficios por mantenimiento y apoyo operativo. Pero el estrecho de Hormuz plantea un reto jurídico diferente. La mayoría de los cables del estrecho no llegan a tierra en Irán, lo que significa que Teherán difícilmente podría imponer tasas en virtud del derecho marítimo internacional. Hello and welcome to theCUBE, Euronews' fact-checking show. A raft of viral social media posts claims that Marco Rubio, the US Secretary of State, has announced the complete withdrawal of troops from Europe.
These posts on X have racked up more than 1 million views altogether, and all feature the same clip of Rubio giving an interview to Fox News. The captions say that the US spends 100,000 troops and $60 billion defending Europe every year, and that this, combined with Europe's supposed lack of help to the US in the Strait of Hormuz crisis, justifies their complete withdrawal. They also say that NATO's dissolution is a done deal. However, if you watch the clip, you can see that while Rubio is clearly critical of NATO and its European members, he does not announce a total withdrawal of US troops. He says that once the Strait of Hormuz crisis is resolved, Washington will re-examine the value of NATO and whether it has become a one-way street that only benefits Europe and not the US. An official transcript of the interview was published by the US Department of State, and there's no mention there of the country pulling all its troops out of Europe. However, it should be noted the US has been making moves to reduce its military presence in Europe. The Pentagon announced earlier in May that it intended to remove 5,000 troops from bases in Germany, followed by a decision to cancel the deployment of 4,000 troops in Poland. Around 36,000 US troops are currently stationed in Germany, and around 80,000 in Europe as a whole. It's also inaccurate to suggest that NATO only benefits Europe and not the US. So far, the US is the only member state to have ever triggered the alliance's Article 5 Mutual Defense Clause in the wake of the 9/11 attacks. In response, NATO countries increased intelligence sharing and cooperation, boosted security for US facilities, and provided blanket overflight clearances for US aircraft, among other measures.